Buenas, este vídeo es muy corto porque lo que os voy a explicar es, en realidad voy a hacer el apartado C del examen de junio de 2019. Es el famoso examen del teorema de Rolle. Teorema de Rolle que os he dejado un par de vídeos, no míos, ¿vale? Sino de otro profe más teóricos, para que sepáis un poco qué es esto del teorema de Rolle. No es más que una aplicación de las derivadas y hasta la fecha no había salido nunca en el selectivo. Como salió en 2019, pues os voy a explicar un poco cómo se resolvería este apartado, por si lo volvieran a poner, aunque espero que no, porque este año han dicho que van a ir un poquito a los conceptos o a los contenidos más útiles, más normales, y desde luego que este es un contenido súper teórico que, bajo mi punto de vista, fue un poco sorprendente porque, ya os digo, no tenía mucha más trascendencia. Y muchas veces yo ni siquiera lo daba porque es un teorema, pues eso, muy matemático, muy teórico, que tampoco tiene más utilidad a la hora de analizar funciones o a la hora de resolver problemas de optimización, etcétera, ¿vale? Pero vamos a verlo. Dice, tenemos una función, me dan una función g de x, que es la función f de x, que me la daban en el enunciado. En el enunciado me dicen que f de x es x por e elevado a menos x al cuadrado. Esto ya hicimos el apartado A y B. Y me dicen que g de x es f de x, pues lo voy a poner aquí, está, f de x más a por x. Bueno, perfecto. Entonces me dice, lo que me piden es, ¿cuánto tiene que valer a? O sea, tengo que calcular a, ¿vale? Tal que g de x cumpla el teorema de Rolle. Bueno, en realidad es una chorrada. Lo que había que saberse aquí, a nivel teórico, es qué se tiene o qué tiene que pasar para que se cumpla el teorema de Rolle. Y lo que tiene que pasar para que una función cumpla el teorema de Rolle es que la función, ¿sí?, sea continua en un intervalo. Aquí me lo daban, ¿no? Para que cumpla el teorema de Rolle en el intervalo 0, 1. Bueno, pues en este caso tiene que ser continua en ese intervalo. Además, tiene que ser derivable. Tiene que ser derivable. ¿En qué intervalo? Pues en el que me dan también. Y si ese intervalo es el intervalo, aquí no voy a liar, voy a poner el intervalo es 0, 1. Este intervalo también es 0, 1 porque me lo da el ejercicio. Y entonces g de 0, es decir, el valor de la función en el inicio, es decir, en el primer punto del intervalo, tiene que ser igual que el valor de la función en el segundo punto del intervalo. ¿Vale? La consecuencia del teorema de Rolle aquí me da igual, porque lo que me dice es qué tiene que pasar para que se cumplan estas tres condiciones. Si se cumplen, ¿qué pasa? Bueno, si se cumplen, aunque para este ejercicio me da igual, pero tenéis que saber que si se cumplen, que si esto ocurre, existe un punto C perteneciente a ese intervalo, que en este caso será 0, 1, ¿vale? Tal que la derivada en ese punto es 0. Claro, esto que es súper teórico, en realidad lo que me está diciendo, y ya lo visteis o lo podéis ver con el vídeo donde os explica el teorema de Rolle, si os lía ese vídeo, tampoco, en realidad, de forma muy sencilla me está diciendo, vamos a ver, si yo en esta función tengo aquí el 0 y tengo aquí el 1, y esta función hace una cosa así, esto g,
Vale, entonces, g de x es continua, pues tengo que comprobar que efectivamente sea continua. Sí que es continua. G de x es derivable, pues g de x es derivable, ¿vale? Porque no tiene puntos angulosos donde no son, las funciones no son derivables, pues es derivable. Y g de 0, es decir, este punto está a la misma altura que este, es decir, este punto está a la misma altura que este, sí. Lo que me dice el teorema de Rolle es, vale, si eso pasa, por aquí en medio, o sea, en este intervalo, aquí en medio, hay al menos un punto donde la tangente es horizontal. Es decir, hay al menos un punto, ya no donde hay un máximo o un mínimo, porque ahora vais a ver que puede pasar otra cosa, pero al menos hay un punto donde efectivamente aquí la tangente es horizontal. ¿Ah? Y podéis estar pensando, ¿y si la función g, en lugar de ser así, es así? Bueno, pues si es así, hay 1, 2, 3 y 4 puntos donde la derivada, es decir, donde f' de c es igual a 0. O sea, hay como 4 c's, 1, 2, 3 y 4. Pero como me dice que al menos una, pues si hay 4, pues mejor, me he pasado, ¿no? Vale, y si esto es así, es decir, la función viene por aquí abajo, bueno, pues por ahí abajo, aquí también la derivada, ¿veis que hay un punto donde la derivada se anula? Claro. Dibujéis como os dibujéis la función, va a pasar eso. ¿Por qué? Porque si algunos estáis pensando en que, bueno, ¿y si la función es así? Claro, pues si la función es así, en todos los puntos la derivada es 0. ¿Por qué? Porque esto es una función constante, o sea, esta función, si fuera así, y este punto fuera un punto que llamo, no sé, d, ¿vale? Esta función sería g de x igual a d. Por tanto, g' de x sería igual a 0. Significa que la función derivada es 0. Es decir, en cualquier punto su derivada va a ser 0. Con lo cual, no es que solo tendría un punto, sino que tendría infinitos puntos en el intervalo 0, 1, donde la derivada es nula. ¿Vale? Bueno, es un teorema que si no tienen más, o sea, podéis pensar, es una chorrada, ¿no? Pues sí, o sea, en realidad me está diciendo algo que intuitivamente se entiende o se sabe o dices, claro, o sea, en un intervalo donde hay una función que sea continua, es decir, que no tenga trozos por ahí que pueda haber, ¿vale? Que sea derivable y que encima coincida el principio con el final, pues por medio, o sea, o es constante o por medio ha subido y ha bajado de alguna forma que en algún momento va a haber un máximo y un mínimo donde la derivada sea nula. Bueno, entonces, ¿qué había que demostrar aquí? Bueno, a mí qué había que demostrar. Que g de x es continua en 0, 1. Demostrar o afirmar, porque en este caso, claro, el dominio de g de x es R, ¿no? ¿Por qué? Porque es una función exponencial más una función polinómica, tanto las exponenciales como las polinómicas, su dominio era R, y acordaos que toda función es continua en su dominio. O sea, si no es una función a trozos, toda función es continua en su dominio. Si es una función a trozos, ahí ya pueden salir discontinuidades en los puntos de cambio de intervalo, ¿lo recordáis? Pero si una función no es a trozos, es continua en su dominio. Si su dominio es R, pues es continua en R. Y si es continua en R, es continua en 0, 1. ¿Vale? ¿Me seguís en el razonamiento? Vale, ya tengo la primera. La primera la tengo conseguida. Ok. Bueno, vamos a la segunda. G de x es derivable en 0, 1. Pues efectivamente también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando una función no es derivable es cuando tiene un pico. Es decir, aquí esta función, que es una función valor absoluto,
en realidad es una función a trozos. Aquí tengo un trozo, aquí tengo otro trozo y en el punto este de cambio de intervalo me ha salido continua, pero me ha salido un pico. Los picos no son derivables y por tanto esa función no sería derivable. Los picos no son derivables. Pero ¿dónde se generan los picos? O sea, si yo tuviera esta función así y luego esto vendría así, pues aquí puede que sea continuo, porque veis que aquí no hay una discontinuidad. No hay una discontinuidad, la función sigue. Pero en el cambio de intervalo de esta parábola que es así a esta parábola que puede ser así, aquí se genera un pico. En este pico, ¿vale?, aunque hay continuidad, y yo podría hacer así en la continuidad, no sería derivable. Pero no es el caso de g. Fijaos, si es que g no es una función a trozos, g es una función con esta expresión. Independientemente de lo que valga a, es una función exponencial más una función, bueno, tampoco es exponencial, es el producto de x por una función exponencial más una función polinómica, en este caso lineal, porque simplemente es a x, pues al no haber trozos, al no haber puntos donde puedan surgir ángulos o picos, esta función va a ser derivable. Entonces no tengo tampoco mucho más que decir. Esta función es derivable. ¿De acuerdo? Y por último, g de 0 tiene que ser igual a g de 1, porque en el principio del intervalo tiene que ser igual que en el final. Bueno, pues, ¿qué tiene que pasar para eso? Fijaos, g de 0, ¿cuánto es? Pues 0 por e elevado menos 0 al cuadrado será 0, ¿no? Esto e elevado a 0 es 1 por 0, 0, más a por 0, me da igual lo que valga a, esto también va a ser 0, ¿entendéis que esto da 0? G de 0 es igual a 0, vale. Y g de 1, bueno, pues esto será 1 por e elevado a menos 1 al cuadrado, es decir, menos 1 más a por 1. ¿Por qué aquí no pongo menos, ¿por qué aquí no pongo más 1? Cuidado, ¿eh? Si esto fuera menos x al cuadrado, sí que sería menos 1 al cuadrado, y entonces esto me quedaría 1, ¿vale? Pero fijaos que no es eso, ¿eh? No es eso, no tiene paréntesis, esto es menos x al cuadrado, por tanto lo único que tengo que hacer es cambiar la x por 1, cambiar la x por 1 y será menos 1 al cuadrado, será menos 1, ¿vale? Bueno, pues en este caso 1 por e elevado a menos 1 será e elevado a menos 1 más a, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene que pasar? ¿Vale? Voy a borrar aquí arriba. ¿Qué tiene que pasar para que g de 0 sea igual a g de 1? Pues tiene que pasar que lo que yo he dicho que vale g de 0, que es 0, tiene que ser igual a g de 1, que es esto de aquí. Es decir, que 0 tiene que ser igual a e elevado a menos 1 más a. Por tanto, ¿cuánto tiene que valer a? Menos e elevado a menos 1. Acordaos que e elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido e, luego menos 1 partido e. Así que eso es lo que tiene que valer a. ¿Para qué? Para que se cumpla la tercera condición que establece el teorema de Rolle. Y por tanto, esta será la solución del apartado C. Fijaos, es un apartado fácil, sencillo. Si me sé el teorema de Rolle, no tiene ningún misterio. Se hace muy rápido, aunque yo me he entretenido más porque os he explicado un poco el teorema y me he enrollado, pero si tenemos claro qué es el teorema de Rolle, pues lo que hacemos es comprobamos, lo justificamos, comprobamos y lo justificamos, y en esta tercera condición pues
forzamos a que g de 0 sea igual a g de 1 y obtenemos el resultado, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro. No voy a hacer más ejemplos del teorema de Rolle. Si entendéis este, podéis hacer cualquiera porque serán todos igual y yo creo que este año no creo que se atrevan a meterse en algo así, pero siempre nos pueden sorprender porque al final en el currículum y en el temario está, ¿vale? Venga, cualquier duda la comentamos.